Los pastores Fernando y Nasli de la Iglesia Cristiana El Poder de la Gloria de Dios los invitan muy cordialmente a la enseñanza bíblica de hoy. Sean todos bienvenidos. Muchas bendiciones en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastora Nasli, por favor, saluda aquí a los oyentes. Claro que sí, con todo gusto. Bendiciones para todos los que nos siguen en el canal del Poder de la Gloria de Dios de la Iglesia Cristiana a través de YouTube. Para nosotros es un gran privilegio poder compartirles la palabra de Dios en esta tarde, en este momento tan especial. Póngase cómodo y yo sé que Dios hoy le va a hablar a su corazón y Dios le va a hacer libre de algo que muchas veces la gente tiene y como hijos de Dios y por eso actuamos de maneras que a veces no entendemos y la gente actúa de maneras que afectan a otros de su entorno. Entonces, amén. ¿Cómo se llama el tema, pastor? Libre de rechazo. Así es. Y dice así, Juan 8:32 dice así: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando nosotros conocemos la verdad nos va a hacer libre, y la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Así es. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y a través de conocerlo a Él, renunciamos a este espíritu de rechazo y nuestra vida va a ser libre. Así es, pastor. Siga, pastora, por favor. Entonces, tenemos que entender que a veces el rechazo nos lleva a cometer errores. Entonces hay personas que se equivocan en muchas cosas y es porque están viviendo el rechazo. El rechazo es un sentimiento que te hace sentir sin valor, excluido. El rechazo nos impide vivir la vida en plenitud. La voluntad de Dios es que nosotros disfrutemos de sus bendiciones, de su presencia. En la plenitud. Que vivamos una vida cristiana en plenitud. Amén. Y muchas veces no entendemos o la gente se pregunta por qué actúo así, por qué reacciono así. Y es que hay un espíritu de rechazo. Y vamos a ver hoy a través de esta enseñanza en qué momento vino este rechazo. Hay que ir a la raíz para poder ser libres, porque el tema de hoy se llama libres del rechazo. Amén. Dice el Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces el Señor quiere que tú seas libre, que seamos libres del rechazo, porque Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros y esto impide. Entonces vamos a ver que hay tres cosas básicas que el ser humano necesita. ¿Y cuáles son, pastor? Amor, aceptación y aprobación. Yo tengo que sentir primero el amor de Dios, el amor de mis padres, aceptación de Dios y aceptación de mis padres y de la humanidad. Así es, y la aprobación de Dios. Y la aprobación de Dios. Sí, y muchas veces no pasa eso. Cuando algo está fallando de estas tres cosas, entonces la persona vive una vida triste, una vida que no entiende lo que pasa muchas veces en su vida. Excluida de la gente. Y vamos a ver que los principales que Dios usa para suministrar estas tres cosas que hablaba el pastor, el amor, la aceptación y la aprobación, viene de los padres cuando somos niños. Entonces vamos a ver que los padres son los responsables de inyectar estas tres cosas en el niño. Entonces cuando hay ausencia de alguna de estas tres o de las tres, ¿qué pasa? El enemigo aprovecha las tinieblas para venir y dañar a la persona y destruir los planes divinos y eternos que tiene con cada uno de nosotros. Para que tú y yo no cumplamos el propósito de Dios en la tierra. Ajá. Entonces miren lo importante que es que los padres desde niños suministren estas tres cosas a sus hijos para que cuando ellos crezcan no vayan a tener problemas. Y también porque espiritualmente le están abriendo una puerta a las tinieblas para que empiece a operar el enemigo y a destruir la vida de la persona. Entonces el rechazo es una de las armas que el enemigo usa para destruir al hombre o a la mujer. Entonces muchas veces el enemigo usa personas para rechazarnos.
pero no es la persona. Y nosotros también rechazamos. Y nosotros muchas veces sin darnos cuenta también hemos rechazado. Pero ¿quién está detrás de todo esto? El enemigo. El enemigo, porque él quiere destruir eso hermoso que Dios puso en nosotros, que ya lo vamos a ver. Por eso nosotros necesitamos primero entrar en procesos de restauración y sanidad interior. Por eso el Señor dice en su palabra que Él vino a libertar al cautivo, vino a sanar al quebrantado de corazón. Cuando el Señor habla de quebrantado de corazón, quiere decir que su corazón está ¿qué? Emocionalmente está mal, tiene un problema. Y uno de los problemas que estamos hablando hoy es el rechazo. Y a través del rechazo, la persona vive una vida muy triste, muy alejada. Ajá. Entonces, antes de una persona servirle a Dios, ¿qué debe pasar, pastor? Tiene que estar las tres partes estas: el amor, aceptación y la aprobación. O sea, una persona si está sufriendo de rechazo, si sufrió de rechazo desde niño, lo primero que debe ser es restaurada. O sea, una persona no puede servirle a Dios si está sufriendo de este espíritu de rechazo. Entonces vamos a ver el rechazo en el momento de la concepción. Así es, pastor. Jeremías 1:5. Vemos que nosotros no somos casualidad de que estemos en esta tierra porque nuestros padres quisieron tener un hijo, sino que primero estuvimos en la mente de Dios, estuvimos en el plan de Dios. Y Jeremías 1:5 ya nos fue lo confirma. Ya fue el propósito de Dios. Así que es, nosotros pastor, viniéramos a la tierra. Y dice Jeremías 1:5: antes que te formase en el vientre te conocí, antes que naciese te santifiqué y te di por profeta las naciones. Desde antes que tuviera en el vientre de nuestra madre ya nos conocía, ya nos santificó y ya nos aprobó como profeta de Dios. Para servirle, hijos de Dios. Entonces vemos que en el momento de la concepción es cuando se une el espermatozoide con el óvulo. Entonces ahí el niño tiene ya un alma y es cuando el niño tiene personalidad y él siente, o sea, el niño tiene sentimiento. Entonces él percibe ese rechazo. Y las palabras del padre o de la madre. Cuando hay niños que son deseados y otros no. Entonces cuando ya la madre o el padre dice, ay, yo no quería ese embarazo, entonces están cometiendo un error porque ese niño ya está sintiendo. Y ahí empieza ya que desde ahí el empieza rechazo. Ya el espíritu de rechazo viene que en la vida del niño, desde que está en el vientre de la madre. Entonces dicen ellos, yo no quería otro bebé. Entonces ahí ya empezó que este se coló. Sí. Entonces antes de existir Dios ya había diseñado un plan con nosotros de nacer y de venir a esta tierra por medio de nuestros padres. Pero ¿qué pasa? Dios nos coloca en un vientre, coloca ese bebé en un vientre y es un vientre que está rechazando esa vida. Entonces ahí ya hay un rechazo y es donde el enemigo empieza a trabajar, donde tú no eres aceptado, eres un diseño perfecto de Dios, pero ahí es cuando empieza a decir la persona, tú no sirves para nada, tú no eres nada. ¿Sí? Entonces vemos aquí en el Salmo 51:5 también. Amén. El rechazo viene cuando, por ejemplo, David. Aquí habla David, cómo fue rechazado. ¿Cómo fue concebido? Porque sí, está hablando de la concepción. Y vemos que sus hermanos lo rechazaron porque él fue concebido en pecado. Amén. O sea, es una historia larga que después la contamos. Salmo 51:5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces vemos en el momento que la persona estaba fuera del matrimonio y queda en embarazo, ahí ya viene un espíritu de rechazo. Porque van a decir, por decir alguna joven quedó embarazada, entonces sus padres le van a decir, ay, ¿usted por qué quedó en embarazo? O el papá de ese niño le va a decir, yo quiero más bien que aborte. ¿Por qué? Porque no estaban preparados y ya hubo una vida en su vientre y ya empezó el rechazo ahí. Pero si Dios permitió que esa mujer, esa joven quedara embarazada, es porque Dios tiene un plan perfecto, y pasó aquí con David. Miramos algo que cuando el niño nace hinchado y con muchos líquidos,
Y la gente es imprudente que dice, tan feíto que nació, tan feíta que nació esa niña. ¿Sí? Entonces vemos aquí que otra forma de venir el rechazo es en el momento del nacimiento, cuando la gente es imprudente, como dice aquí el pastor. También madres que lo rechazan en el momento de que le van a dar pecho, dicen, no, yo no les doy pecho, no lo amamanto porque se me dañan los senos, me duele mucho. Entonces ahí ellas, sin darse en cuenta, ya están rechazando esa vida, ese bebé, y él, como tiene sentimiento, él percibe eso, y es la forma que el enemigo empieza a trabajar. Normalmente el rechazo inicia también en la niñez. ¿Qué pasó con José y María? Cuando nació, cuando quedó en embarazo por el Espíritu Santo María, José rechazó. Ajá. Porque ese hijo no es mío. Ajá. Entonces hubo un rechazo. Aún en el Señor incluso hubo un rechazo también. Y un ángel de Dios tuvo que venir a hablarle a José para que él aceptara el embarazo de María. Y vemos también que al Señor Jesús lo quisieron matar cuando nació, que estaban las leyes de Herodes, y dijo, maten a todos los niños. Entonces el enemigo, ¿qué es lo que quiere matar? El propósito que Dios tiene con ese niño, con esa vida que va a venir a este mundo, porque todos fuimos diseñados en el cielo por parte de Dios. Y cada uno de nosotros venimos con un propósito a la tierra. Entonces, si tú fuiste rechazado, es porque algo tiene Dios contigo. Si vemos en la Biblia algunos que fueron rechazados, como David. Y David fue un rey. Ajá. Y Dios lo usó grandemente. Entonces vemos lo importante que es, en este caso, cuando un niño nace, en el momento de la concepción, darle ese amor, esa aceptación y esa aprobación para que el enemigo no trabaje y aproveche esto. Desde el vientre de la madre, el niño siente el amor de sus padres, de su madre. Ajá. Y aún de sus hermanos. Así es, pastor. Entonces los primeros 6 años de vida son relevantes, porque ahí es donde el niño forja su carácter y desarrolla la personalidad en base a ¿qué? Al amor, a la aceptación y a la aprobación. Entonces la carencia de alguno de estos tres o de los tres es cuando se provoca ¿qué? El rechazo. Entonces, ¿qué pasa? El rechazo incapacita a los niños para recibir amor, seguridad, identidad, aceptación, autoestima, autoimagen sana. Esta incapacidad lo destruye. Mire cómo afecta en el niño emocionalmente para amar y ser amado. Su comportamiento será influenciado por esta carencia. Entonces esto le va a afectar en su futuro. Claro, en el futuro la persona va a ser... Dice que no puede resolver los problemas solo. ¿Por qué? Porque le hizo falta estas tres: amor, aceptación y aprobación. Entonces esta carencia lo lleva a tener problemas en el presente y en el futuro. Entonces otra manera de que la persona venga el rechazo es cuando hay palabras hirientes. Genera una falta de aceptación. Entonces cuando la persona dice yo no quiero ser así, y admira a alguien y quiere ser como esa persona, entonces eso está mal, porque o sea, lo malo no es que yo admire a alguien, lo malo es querer ser esa persona. Entonces como la persona que está admirando, quiere ser como esa persona, entonces no se acepta a sí mismo. Entonces ahí ya hay un espíritu de rechazo. Entonces hay gente que quiere poder, fuego del Espíritu Santo, manifestar la gloria de Dios, y eso no está mal, pero tienen un espíritu de rechazo. Entonces ¿qué va a pasar? Ellos también van a rechazar a otros porque todavía no han sido libres del rechazo. Entonces cargamos con heridas, sentimientos de rechazo que no nos dejan disfrutar a plenitud la presencia de Dios. Entonces cuando nos encontramos con personas que no han superado el rechazo, y algunos lo tienen ahí bien guardadito, en el momento explota, y en ese momento es cuando afectan a los que están alrededor de ellos. Sí, ahí es donde viene una afectación a las personas que están alrededor de él o de ella. Pastor, ¿usted en algún momento se sintió rechazado? Sí, muchas veces. Y aún creo que desde el vientre de mi madre yo fui rechazado. Sí, y yo también desde niña pude sentir que fui rechazada,
Pero ¿quién vino a liberarme? La presencia de Dios, el Espíritu Santo. Por eso me gusta hablar de este tema, porque cuando está ese espíritu de rechazo, nos incapacita para hacer muchas cosas. A mí me daba miedo hablar en público. A mí también. Me sentía que no era capaz. Entonces, mire lo importante que es ser libre del rechazo. Tenemos que mirar y ir a la raíz. ¿En qué momento de nuestras vidas vino ese rechazo? Para que hoy seamos libres de eso. Sean libres los que nos están viendo, porque nosotros, para la gloria de Dios, ya Dios nos liberó del rechazo, y por eso estamos hablando de este tema, porque el rechazo es el plan del diablo para destruir el plan original de Dios. Amén. Entonces el rechazo es muy tremendo, porque no te deja avanzar. El rechazo te estanca. El rechazo te hace sentir que tú eres un inútil, que no sirves para nada. Pero cuando tú llegas a los pies de Cristo y renuncias a este espíritu de rechazo, tu vida va a cambiar, como ha cambiado nuestra vida. Y entonces, ¿por qué el enemigo trabaja con el rechazo? Dijimos que no es la persona que te está rechazando, es lo que hay detrás de esa persona. Claro, ese es un espíritu que quiere tomar a esa persona para rechazarnos, y aún a nuestros padres, porque sabe lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, cuando Dios nos hizo a su imagen, dice la palabra de Dios que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Amén. Nos dio dignidad, nos dio capacidad de pensar, de razonar, de decidir. Nos dio emociones, nos dio inteligencia, nos dio dones, nos capacitó. Eso dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Y vemos en Génesis 1:26 al 28. ¿Qué dice, pastor? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñoreen en los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, enseñoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces vemos aquí algo muy importante, pastor, y todos los que nos están viendo, que el Señor nos dio su imagen, ¿sí? Y al enemigo y al enemigo no le gustó eso, pero también nos dio su mayordomía, mayordomía. ¿Qué es mayordomía? Mayordomía es la capacidad de administrar esa creación. Nos muestra la manera de avanzar o cuidar con integridad la capacidad de hacerlo bien. Entonces, todo lo que Dios creó es bueno y lo dio a sus hijos para que lo administráramos. Entonces, ¿cómo afecta el rechazo? Afecta la identidad de la persona y afecta la capacidad de administrar todo lo que Dios nos ha dado. Entonces, mire lo importante que es la persona ser libre del rechazo. Entonces, cuando vemos personas con problemas de identidad, que no saben administrar ni siquiera los dones que Dios le ha dado, la capacidad, las bendiciones, es porque aquí ya hay un problema. Hay un espíritu de rechazo. También nos dio la capacidad de gobernar las tinieblas. Entonces el enemigo quiere gobernar por nosotros. Entonces por eso es que él ataca de alguna forma, y una de esas formas es el rechazo, porque lo vemos aquí y claramente en la palabra que dice que se enseñorearán, dice, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, cuando dice sojuzgarla y señorear y fructificar, quiere decir que Dios quiere que nosotros seamos, porque Él puso al hombre como corona de la creación, que nosotros gobernemos la tierra. Entonces el enemigo siempre quiere que usurpar lo que Dios ha dado
a la humanidad, a quiere nosotros como robar, sus hijos. porque el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Entonces, a través del rechazo le hace creer a la persona que no puede gobernar, que no puede administrar, que pierde su identidad. Entonces, por eso es importante que tú hoy entiendas que cuando viene el espíritu de rechazo afecta tres cosas, viene a golpear. ¿Qué pasa cuando hay un choque de dos carros, de un camión que choque un carro golpe pequeño? Tremendo. Y lo destruye. Lo destruye. Imagínense un carro muy grande que venga y destruya un carro pequeño, lo deja vuelto nada. Entonces, eso es lo que quiere el enemigo, venir y destruir y chocar y estropear eso tan bonito que Dios ha puesto en nosotros, que fue esa libertad de decidir, porque el Señor puso el árbol y le dio una instrucción a Adán y Eva y les dijo que no comieran de ese fruto. Entonces hay gente que dice, pero si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿para qué puso el árbol ahí? No, lo que pasa es que Dios nos dio libre albedrío. Nos dio libertad para decidir. Entonces, cuando el enemigo ataca a través del rechazo, la persona pierde esa capacidad de decidir, de administrar ese diseño que Dios puso en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, a veces le damos más importancia a que la persona sirva a Dios. Es que necesitamos que sirvan a Dios. No está mal, ya lo dijimos. Pero lo importante es que nosotros estemos sanos en nuestras emociones, que estemos libres del rechazo, porque una persona que ha sido rechazada y que no ha sido libre va a rechazar a otra persona. Y puede ser pastor, puede Sí. ser líder, puede ser el que sea. Por eso tenemos que ser ministrados Ajá. a través de la palabra de Dios y a través de personas que ya han pasado por ese proceso. Así es, pastor. Entonces el enemigo vino a quebrar ese pacto que Dios hizo con el hombre de darnos esa mayordomía, esa imagen y esa libertad para decidir. Entonces muchas veces la gente no entiende que también el rechazo es algo generacional y siguen repitiendo ese mismo patrón. Amén. Entonces, cuando está el rechazo, no nos deja estar en comunión con Dios. Otra forma de afectar el rechazo a la persona, por eso hablábamos ahorita, que no nos deja estar en plenitud, disfrutar a plenitud de la presencia de Dios. Dios quiere que nosotros tengamos esa comunión con Dios, que cuando oremos, nosotros disfrutemos de la presencia de Dios. Y el enemigo viene a través del rechazo, ataca para que nosotros no podamos orar y estar en comunión con Dios y seamos fructíferos. Y tener esa comunión con Él. Y es tan bonito. Porque Dios quiere que tú y yo seamos fructíferos. Así es. En todo. En todas las áreas de nuestra vida, tanto espiritual, física y económicamente. Así es. Entonces el rechazo te hace vivir en rebeldía, sin identidad y sin integridad. Uh-huh. Entonces vemos que hay personas que... Porque hay muchas personas que son tan rebeldes. Uh-huh. ¿Por qué? Fueron rechazadas. Porque fueron rechazadas. Y vamos a ver que el Señor nos quiere hacer una vasija nueva. O sea, Dios puede desbaratar. Nosotros somos vasijas en las manos de Dios, somos barro en las manos de Dios. Y vamos a poner el ejemplo que habla la palabra de Dios del alfarero. Jeremías 18, 3 al 6, que me parece tan hermoso. Entonces, antes de Dios usar esta vasija, tiene que destruir esa vasija vieja que está llena de cosas que a Dios no le agrada, para hacer una nueva vasija. Jeremías 18, 3, 6 dice: y descendí a casa del alfarero. He aquí que él trabaja sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mi palabra de Jehová, diciendo: ¿no podré yo hacer de nuevo como ese alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así soy vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Ajá. Entonces mire qué hermoso ejemplo que el Señor pone en esta palabra, que Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Entonces Dios quiere hacer un vaso de honra, Dios quiere hacer una vasija donde Él pueda depositar toda su gloria, pero una vasija conforme Dios quiere que sea.
no con problemas de rechazo. Porque ¿qué pasa? Una persona con problemas de rechazo ataca. Una persona con problemas de rechazo no respeta la dignidad del otro, no se sabe relacionar con los demás. No respeta a nadie. No respeta a nadie. Y ahí es cuando vemos que la gente no acepta la corrección. ¿Por qué no hace? Porque son personas que están heridas y tienen el alma fragmentada en pedazos a causa del rechazo. O sea, cuando la gente camina en libertad, respeta las normas. Así es. Entonces, cuando vemos en la congregación que hay rebeldía en algunas personas, es porque tienen problemas de rechazo. El enemigo vino a atacar eso. Entonces, vamos a ver que una de las formas de saber que una persona tiene rechazo es ella misma, ¿sí? Y solo Dios conoce ese corazón. Dios te conoce a ti, nos conoce a nosotros. Por eso el salmista dijo en el Salmo 139, 23, 24: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Amén. Entonces, muy bonito este salmo. Examíname. Dios nos examina y pruébame. y dice, y conoce mi corazón. Entonces, el único que te puede ayudar es Dios. Cuando tú le dices a Dios, examina mi corazón y mira si hay camino de ¿qué? De perversidad. Entonces, el Señor te va a mostrar, el Espíritu Santo te va a mostrar si en ti hay este problema de rechazo. Porque como hablábamos al comienzo, el rechazo no te va a dejar avanzar. El rechazo te va a hacer sentir inútil, incapacitado. No vas a poder disfrutar de la plenitud de Dios. Y tú puedes estarle haciendo daño a otros. Entonces, y a él mismo, a la misma persona. Y esa misma persona se está haciendo daño. Entonces, sabemos que este problema solo lo conoce el Espíritu Santo. Todos tenemos un propósito que afecta al imperio de las tinieblas. ¿Y qué usa las tinieblas, pastor? El rechazo. ¿Y a quién usa? A otras personas que nos rodean. Que nos rodean. Inclusive la misma familia. La misma familia, el hermano, la hermana. Así es. Entonces, te rechazan, te echan a un lado. Ajá. Entonces debemos conocer quiénes somos en Dios y qué Dios nos dio a nosotros. Amén. Ya hablamos ahorita. ¿Nos dio qué? Su imagen y semejanza. Nos dio su mayordomía, nos dio mayordomía. O sea, poder gobernar, sojuzgar la tierra, enseñorearnos, poder gobernar, no que las tinieblas gobiernen. Tenemos que gobernar nosotros. Y nos dio libertad. Amén. O sea, nos capacidad de decidir. De lo bueno o lo malo. Sí, nos amén. dio libre albedrío. Entonces, esa era la palabra para este día. Sé amén. Que así como a nosotros nos ha bendecido su palabra, su presencia, sé que a ustedes que nos están viendo, si son honestos con Dios, con ustedes mismos, decir, Señor, examina mi corazón, e ir a la raíz en qué momento de sus vidas fueron rechazados y si no lo han superado. Porque eso puede venir generacionalmente. Ajá. Desde tus padres, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. Ese es el momento que tú tienes que empezar. Señor, yo renuncio a ese espíritu de rechazo que viene de mi generación. Yo fui rechazado, hoy Señor se va. Este rechazo se va de mi vida. Así es. O si tú sabes que tu mamá no quiso que naciera, o tu papá, quiero que sepas que en el plan de Dios sí estaba que tú nacieras. Amén. Y que el enemigo quiso atacar de esta forma para que tú no cumplas el propósito de Dios, que es maravilloso. Entonces, oramos a Dios y declaramos en el nombre de Jesús que tú eres libre de ese rechazo, y allá tú a solas con el Espíritu Santo le vas a decir, Señor, sana mi corazón, sana mi alma que está fragmentada, que en algún momento de mi vida fue afectada por el rechazo, porque hubo carencia de amor, de aceptación y de aprobación en mi vida. No me aceptaron, no aprobaron lo que yo era. Entonces hoy el Espíritu Santo, si tú hablas con Él y vienes a Él y aceptas al Señor Jesucristo como tu Dios, tu Salvador, Él viene con el Espíritu Santo y te va a hacer libre. Amén. Y te va a sanar. Por eso comenzamos esta enseñanza. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y la verdad es el Señor Jesucristo, el único
Así es. que puede derribar ese espíritu de rechazo en tu vida Y sanar tu y sanar corazón. tu corazón a Entonces, través de la presencia de un Santo Espíritu. entonces, lo más importante, tienes el amor de Dios. Y cuando tenemos el amor de Dios, podemos amar a los demás y perdonar. Y ser amado. Así es, pastor. Entonces, ese era el tema para hoy. Así que les enviamos un saludo, declaramos bendiciones en En nombre el de nombre de Jesús. Jesús. Y les pedimos que no se les olvide darnos un ¿qué? Me gusta. Me gusta. Y que se suscriban a nuestro canal del Poder de la Gloria de Dios, que compartan esta enseñanza. Yo sé que a alguien le va a servir, Amén. le va a ministrar y también Y va a ser libre y va a ser libre. en el nombre del Señor Y Jesucristo. que nos regalen también un me gusta. Y cualquier inquietud nos pueden llamar al número que aparece ahí en pantalla. Y estamos atentos para cualquier inquietud, cualquier consejería. Si necesita que oremos, aquí estamos atentos. Amén. En el nombre de Jesús. O si quieren visitarnos a nuestra congregación del Poder de la Gloria de Dios, también nos pueden llamar y le indicaremos. Así que les dejamos y les enviamos un cordial saludo. Bendición. Bendiciones. La paz del Altísimo. Amén. Iglesia Cristiana, el poder de la gloria de Dios. Hasta aquí nuestra enseñanza bíblica de hoy. La próxima semana una nueva enseñanza de bendición. No olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Da like a nuestros videos. Dios te bendiga siempre.